Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante intenso, pero sumamente importante y que, lamentablemente, sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Vamos a hablar sobre la serie turca Bodas Forzadas, un drama impactante que se basa en hechos reales y que nos presenta una visión cruda y desgarradora de esta problemática. A lo largo de este vídeo, exploraremos los aspectos más relevantes de la serie, los temas que aborda, los personajes clave y, por supuesto, el contexto cultural que la rodea. Si te interesa este tipo de contenido, que te hace reflexionar y te abre los ojos a realidades que a veces preferimos ignorar, te invito a quedarte hasta el final. Y antes de que empecemos, si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos allá. Bodas Forzadas no es una serie fácil de ver. Desde el primer capítulo, te atrapa con su crudeza y realismo. Te sumerge en un mundo donde las decisiones no son tuyas, donde el destino está marcado por tradiciones ancestrales y donde la voz de una mujer, especialmente una joven, a menudo se silencia. La serie se centra en la historia de varias mujeres que son obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad, ya sea por razones económicas, sociales o simplemente por la imposición de sus familias. Una de las cosas que más me impactó de la serie es la forma en que retrata la desesperación y la impotencia de estas mujeres. Ves sus sueños truncados, sus esperanzas desvaneciéndose y su libertad arrebatada. La serie no romantiza en absoluto la situación, al contrario, muestra la dura realidad de estas bodas forzadas con todo su dolor y sufrimiento. Pero no se trata solo de mostrar el lado negativo. También vemos la resistencia, la valentía y la determinación de algunas de estas mujeres. A pesar de las circunstancias adversas, algunas de ellas luchan por su libertad, por su derecho a elegir su propio camino y por defender sus sueños. Estas historias de resiliencia son realmente inspiradoras y te dan una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Uno de los personajes que más me llamó la atención es el de Elif, interpretada de manera magistral por la actriz. Elif es una joven inteligente y soñadora, con aspiraciones de estudiar y convertirse en maestra. Vive en un pequeño pueblo donde las tradiciones son muy arraigadas y donde el matrimonio temprano es la norma. Su vida da un giro inesperado cuando su familia, acuciada por problemas económicos, decide que debe casarse con un hombre mucho mayor, un terrateniente rico y poderoso de la región. La serie nos muestra el proceso de Elif, desde la incredulidad inicial hasta la aceptación forzada de su destino. Vemos su angustia, su dolor y su desesperación al ver cómo sus sueños se desvanecen ante sus ojos. Su historia es un claro ejemplo de cómo las bodas forzadas pueden destruir la vida de una persona, pero también de cómo la fuerza interior y el apoyo de otras mujeres pueden marcar la diferencia. En la serie Elif encuentra consuelo y apoyo en otras mujeres que han pasado por situaciones similares, creando una red de sororidad que les permite sobrellevar su sufrimiento y encontrar la fuerza para luchar. La relación con Aisee, una mujer mayor que también fue víctima de una boda forzada y que ahora se dedica a ayudar a otras jóvenes, es particularmente conmovedora. Aisee se convierte en la mentora de Elif, guiándola y animándola a no rendirse y a buscar alternativas para escapar de su destino. Otro aspecto importante que aborda la serie es el papel de la familia. Si bien la familia es una institución fundamental en muchas culturas, en el contexto de las bodas forzadas, a menudo se convierte en un instrumento de opresión. La serie muestra cómo la presión familiar, las expectativas sociales y las tradiciones pueden llevar a los padres a tomar decisiones que destruyen la vida de sus hijas. No se trata de juzgar a los padres, sino de entender las complejidades de su situación y las presiones a las que están sometidos. A menudo los padres creen que están actuando por el bien de sus hijas, que el matrimonio les proporcionará seguridad económica y social. Sin embargo, no se dan cuenta del daño irreparable que están causando. En el caso de Elif, sus padres están convencidos de que el matrimonio con el terrateniente es la mejor opción para ella. Piensan que le asegurará una vida cómoda y que la protegerá de las dificultades. Sin embargo, Elif no quiere una vida de lujo a costa de su libertad y de su felicidad. Ella quiere estudiar, trabajar y elegir su propio camino. La serie nos muestra el conflicto interno de los padres de Elif, la lucha entre sus valores tradicionales y su amor por su hija. Pero también vemos padres que se rebelan contra esta tradición, que se niegan a obligar a sus hijas a casarse y que luchan por proteger su felicidad.
En la serie, el personaje de el padre de otra joven obligada a casarse, decide desafiar a su comunidad y a su familia para impedir el matrimonio de su hija. Su historia es un rayo de esperanza y demuestra que el cambio es posible. Él representa la figura del padre que prioriza la felicidad de su hija por encima de las convenciones sociales y que está dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de su decisión. El contexto cultural es crucial para entender las bodas forzadas. En muchas culturas el matrimonio se considera una obligación social y religiosa, y la virginidad de la mujer es un valor fundamental. Las bodas forzadas a menudo se justifican con el argumento de proteger el honor de la familia y de asegurar el futuro económico de la mujer. Sin embargo, estas justificaciones no pueden ocultar la realidad. Las bodas forzadas son una violación de los derechos humanos y una forma de violencia contra la mujer. La serie explora cómo estas normas culturales, aunque arraigadas en la historia, pueden ser extremadamente dañinas y perpetuar la desigualdad de género. Es importante destacar que las bodas forzadas no son exclusivas de una cultura o religión en particular. Se dan en muchas partes del mundo en diferentes contextos y por diferentes razones. La serie Bodas forzadas nos muestra una realidad que se vive en Turquía, pero que también se repite en otros países de Asia, África y América Latina. En algunas comunidades, la pobreza extrema obliga a las familias a casar a sus hijas a cambio de una dote. En otras, las bodas forzadas se utilizan para resolver conflictos entre familias o para mantener el control sobre las mujeres. La serie nos recuerda que este es un problema global que requiere soluciones integrales y coordinadas. La serie también explora las consecuencias psicológicas de las bodas forzadas. Las mujeres que son obligadas a casarse a menudo sufren de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros problemas de salud mental. La falta de control sobre su propia vida, la pérdida de su libertad y la violencia física y emocional a la que pueden estar sometidas tienen un impacto devastador en su bienestar. La serie no escatima en mostrar el sufrimiento emocional de estas mujeres, desde la sensación de estar atrapadas y sin salida hasta la pérdida de la autoestima y la dificultad para confiar en los demás. Es fundamental brindar apoyo psicológico a estas mujeres y crear espacios seguros donde puedan hablar de sus experiencias y recibir ayuda. La educación y la sensibilización son también herramientas clave para prevenir las bodas forzadas y para empoderar a las mujeres. La serie destaca la importancia de la educación como una herramienta para romper el ciclo de la pobreza y para permitir que las mujeres tomen decisiones informadas sobre sus vidas. También muestra cómo la sensibilización pública puede cambiar actitudes y desafiar las normas culturales que perpetúan las bodas forzadas. A lo largo de los 10 capítulos, Bodas forzadas nos lleva por un viaje emocional intenso y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. La serie no es solo un entretenimiento, sino también una herramienta para crear conciencia y para promover el cambio social. Cada episodio está lleno de momentos impactantes que te dejan pensando en la injusticia que sufren estas mujeres y en la necesidad de actuar para cambiar esta realidad. Me parece importante mencionar que aunque la serie se basa en hechos reales y refleja una problemática existente, no debemos generalizar ni estereotipar a toda una cultura. Turquía es un país diverso y complejo, y no todas las familias obligan a sus hijas a casarse. Es fundamental evitar los prejuicios y reconocer la diversidad dentro de cada cultura. La serie, a pesar de mostrar una realidad dolorosa, también presenta personajes positivos que luchan contra esta práctica y que buscan un futuro mejor para las mujeres. La serie nos deja con muchas preguntas y nos invita a seguir reflexionando sobre este tema. ¿Qué podemos hacer para prevenir las bodas forzadas? ¿Cómo podemos apoyar a las mujeres que han sido víctimas de esta práctica? ¿Cómo podemos promover la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos en todas las culturas? Estas son preguntas importantes que debemos seguir haciéndonos y para las que debemos buscar respuestas. La serie sirve como un llamado a la acción, instándonos a informarnos sobre el tema, a apoyar a las organizaciones que trabajan para prevenir las bodas forzadas y a alzar nuestras voces contra esta injusticia. Además de los aspectos ya mencionados, la serie también aborda temas como la violencia doméstica, la discriminación de género y la importancia de la independencia económica para las mujeres. Muestra cómo las bodas forzadas a menudo conducen a situaciones de abuso y cómo las mujeres que no tienen recursos económicos son más vulnerables a la explotación. La serie también destaca la necesidad de leyes y políticas que protejan a las mujeres y que garanticen su derecho a elegir libremente a su pareja. Otro aspecto que vale la pena mencionar es la calidad de la producción.
La serie está muy bien realizada, con una fotografía impresionante, una banda sonora conmovedora y unas actuaciones excepcionales. Los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes y te hacen sentir empatía por su sufrimiento. La dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva y realista que te sumerge por completo en la historia. En resumen, Bodas Forzadas es una serie impactante que nos presenta una visión cruda y desgarradora de una realidad que, lamentablemente, sigue existiendo en muchas partes del mundo. La serie nos muestra la desesperación, la impotencia, la resistencia y la valentía de las mujeres que son obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. También nos invita a reflexionar sobre el papel de la familia, el contexto cultural y las consecuencias psicológicas de las bodas forzadas. Es una serie que te hace pensar, que te conmueve y que te inspira a luchar por un mundo más justo e igualitario. Es una serie que, aunque difícil de ver, es esencial para entender la magnitud de este problema y para tomar medidas para combatirlo. Espero que este análisis de la serie Bodas Forzadas haya sido de su agrado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema y si han visto la serie. No duden en dejar sus comentarios abajo y compartir sus ideas y reflexiones. ¿Qué personajes les impactaron más? ¿Qué escenas les resultaron más conmovedoras? ¿Qué creen que se puede hacer para erradicar las bodas forzadas? Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo contenido que les interese. Estoy comprometida a traerles vídeos que no solo los entretengan, sino que también los hagan reflexionar y que los inspiren a hacer del mundo un lugar mejor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y donde podemos interactuar más directamente. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la información es poder, y juntos podemos hacer la diferencia.